Juan 21:3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Vamos a hablar, hermanos, de un nivel de perfil alto en el compromiso. Cuando hablamos de compromiso, hay generadores en la vida nuestra que nos generan compromiso. La necesidad, por ejemplo, la necesidad propia nos genera compromiso. La necesidad de los demás, pues puede ser, ¿verdad?, que nos genere compromiso. Pero en la necesidad propia sí nos hace movernos. En la necesidad de otros decimos: no es mi problema. Y en una necesidad social, nacional, hermanos, pues decíamos: pues yo no sé nada. Pero hay situaciones que van a generar en nosotros un perfil alto de compromiso. Cuando alguien ve a sus hijos con necesidad, dice: tengo que hacer algo. Cuando alguien está enfermo y se tiene que buscar la manera de atender la necesidad. Y se da el caso en que el nivel de compromiso es tan alto que se hacen cosas o sacrificios grandes, pero son niveles o perfiles de compromiso. Y el pasaje que hemos leído nos habla de Pedro. ¿Cuál sería hasta este momento el perfil de compromiso que tenía Pedro hacia el Señor? Cuando yo analizo la vida de Pedro, Pedro era un Galileo. Los galileos no los querían muy bien la gente del Sanedrín encumbrada, porque ellos llevaban las cosas a medias. Como pescador no había un mercado libre, porque Roma era quien regulaba los impuestos y quien regulaba todo. Así es que Pedro, aunque pescaba, no eran muy libres. Pero tenía que salir a pescar porque tenía una familia, así es que estaba comprometido con la familia. Pero en este caso, en la vida de Pedro tiene un propósito central, tiene un objetivo central. Y aquí las palabras de Pedro, 3 años que había estado con el maestro hablando del reino de Dios, predicando, ahora está diciendo Pedro: me voy a pescar. Yo me preguntaba cuando leía este pasaje, ¿qué pasaría con los propósitos que tenía Pedro? ¿Qué pasaría con el nivel de compromiso que tenía Pedro? Pedro es el que le dijo al Señor: yo me muero contigo, si otros te dejan, yo no. Pero había dejado al Señor. Pedro era de los que siempre estaban prestos para ir con el Señor. Muy comprometido, a tal grado de sacar la espada el día que aprendieron al Señor. ¿Pero qué había pasado con Pedro? El perfil que está mostrando Pedro de compromiso es bajo. Porque cuando alguien se compromete, no desiste, no se hace a un lado, sigue. Así sean las situaciones, el compromiso está ahí. Y el compromiso no se mantiene porque las cosas vayan bien o vayan mal. Hay factores de compromiso en nosotros. La necesidad, desde hace un momento, es una de ellas. Cuando tenemos necesidad, a fuerzas. Alguien dice: no me gusta hacer comida, pero si le da hambre y no hay quien le haga, ¿qué hace? O no come, pero está comprometido a darle a su estómago, ¿verdad? Y se tiene que levantar y tiene que hacer, es un compromiso. ¿Me explico? Entonces, la necesidad son generadores de compromiso. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que aún la necesidad en ocasiones genera compromiso, pero no es muy seguro, no es muy estable los compromisos que hacemos. Puede ser que desistamos de ellos, nos hagamos a un lado. Y lo que Pedro necesita es algo más que una intención, que un deseo personal. Él había mostrado sus intenciones, sus deseos, pero fracasa. Ahora está Pedro fracasado, se dio cuenta que no podía cumplir, que le falló a su maestro. Tenía que tener otras motivaciones para generar un compromiso fuerte, un compromiso que fuera tan grande que él fuera capaz de dar hasta su propia vida. ¿Qué es lo que genera compromisos en nosotros, hermanos? Aparte de la necesidad. Cuando hay necesidad se puede vender hasta el alma, ¿verdad? Y se acaban compromisos. Cuando hay necesidad se pueden hacer muchas cosas y se pueden botar los compromisos. Pero Pedro aquí está a punto de establecer en su vida las motivaciones más grandes que pueden existir en la vida del hombre para mantenerse en un perfil de compromiso alto, capaz de dar aún su propia vida. Lo primero que nos damos cuenta, hermanos, es que las primeras motivaciones que tiene Pedro para un compromiso, un perfil alto de compromiso, es un encuentro con el Cristo resucitado. Es una experiencia que tiene Pedro. Ayer hablábamos con los muchachos y les decía: hay conocimiento racional y hay conocimiento revelado o experimental. El conocimiento racional es aquella información que recibimos. El conocimiento de revelación o experimental es cuando ya lo conocemos por cuenta propia. Les decía, es como el agua. Recibimos la información que la ebullición del agua es a los 100 grados y lo sabemos. Pero ¿cuándo se convierte en un conocimiento revelado? Usted tiene el conocimiento racional porque lo tiene aquí. Pero si ve el agua que está en ebullición y mete el dedo, ¿qué dice? Ya me di cuenta. Ese es un conocimiento ¿qué? Revelado, porque pudo experimentarlo, pudo vivirlo en carne propia. Ya no solamente está aquí la información, ahora usted sabe que sabe, es una experiencia y dice: esto es tremendo. Es un conocimiento ¿qué? Revelado. Y cuando nosotros venimos al Señor, dice en Romanos 1:17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Para fe. Pedro había conocido al Cristo de Galilea, al que estaba en Galilea o se trasladaba a Samaria o se trasladaba a Judea. Era un Cristo limitado
limitado por un cuerpo, pero él tenía que encontrarse con el Cristo resucitado. Él necesitaba una vivencia, una experiencia diferente, era lo que Pedro necesitaba. Un encuentro con el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria. Y aunque aquí en este pasaje hay milagros que suceden, porque Pedro dice, me voy a pescar, y cuando ya están pescando en este capítulo, por ahí toda la noche dice, no pescaron nada, y por allá a la orilla se ve un personaje y les dice, ¿tienen pescados? ¿Tienen peces? Y cuando lo ven, reconocen que es él, pero no habían pescado nada, y luego ya les da indicaciones, lancen la red. Y hay un milagro ahí, hermanos, porque la red sale llena de peces. Está el primer milagro, pero aún así, Pedro había visto milagros, y le da la fuerza para sacar la red, porque dice que Pedro es el que la saca. Ahí los versículos 15, 16 y 17 de ese capítulo. Hay un milagro ahí que sucede. Es el Cristo ya de la gloria, pero cuando se dan cuenta que es él, Pedro se lanza y va a su encuentro. Hasta aquí todavía Pedro, su compromiso estaba bajo. Hasta aquí los propósitos de Pedro se habían terminado, y es muy fácil, hermanos, cambiar de propósitos. Nos hacemos propósitos en la vida, pero muchos de ellos no nos mantenemos. Y aunque tengamos necesidad, hermanos, vamos a reconocer que no podemos muchas ocasiones mantener un compromiso. Y esa es nuestra historia, hermanos, que aunque querramos, Pedro juró y perjuró y le dijo, yo me muero contigo, yo voy contigo. Y no fue cierto. La arrogancia, tal vez la confianza en sí mismo de Pedro lo lleva a un fracaso. Cuando hacemos promesas, cuando tenemos propósitos, qué difícil, hermanos, es mantenerse en ellas. Y en este caso Pedro no se pudo mantener. Pero un momento, o sea, Pedro, ahora viene algo diferente a la vida de Pedro. ¿Qué es lo que sucede en la vida de Pedro? Se sentía fracasado, ve milagros, salen a la orilla, no se atrevía a decir nada, dice la escritura que estaban serios. Yo creo que había una tensión ahí diciendo, ¿qué le va a decir el maestro? ¿Qué le va a decir Pedro? Porque fracasó, o sea, era una evidencia de todos ellos fue el que lo negó. Todos se desaparecieron, pero verbalmente, físicamente, había fracasado, lo había negado. Y ahora se encuentra con el maestro. ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermanos? ¿Qué hacemos cuando alguien nos falla? Se viene la hora de comida y alguien le falla, ¿usted qué hace? ¿Primero lo sermonea y luego le da comida o qué hace? ¿Qué hace? El Señor primero les dio comida, no le dijo nada. Tal vez nosotros estamos ahí que nos dan hasta ansias como no abordamos el tema, ¿verdad? Y decimos lo que traemos y nuestra inconformidad. Tú me fallaste. Pero el Señor callado. Y nadie decía nada. Comieron de aquello y todo tranquilo. Pero ahora, ¿ante quién estaba Pedro? Era el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado. Era una experiencia, era una vivencia diferente, porque este era el Cristo victorioso, el Cristo vencedor, el Cristo que se había levantado por sobre la muerte, el Cristo que había salido de la tumba, que había resucitado, el Cristo que bajó a las profundidades y tomó cautiva la cautividad, el Cristo que venció, hermanos. Era Dios mismo, algo muy diferente. Ahora se encuentra con él, la experiencia. ¿Qué estaba experimentando Pedro ahí en ese momento? En un principio Pedro se sabía pecador, sí, pero él sabía que era judío y que Cristo era judío. Él sabía que pertenecía a la nación de Israel y él sentía la aceptación. Pero ahora que había fallado y que estaba ante el Cristo resucitado y que no hay reproche alguno diciéndole, tú me fallaste. No hay reproche alguno. Pedro está experimentando aquí la aceptación. Pedro está experimentando el perdón. Pedro está experimentando la provisión. Pedro está experimentando la misericordia de Cristo. Y cuando eso sucede en nuestras vidas, es algo muy curioso, hermanos, en nosotros. El conocimiento revelado, cuando tenemos una experiencia con Cristo, un encuentro con Cristo, muchas cosas cambian. Y tenemos una motivación fuerte para hacer compromisos reales. Porque cuando alguien conoce a Cristo, hermanos, nada vuelve a ser igual. La experiencia con Cristo es algo que nos marca por la eternidad. Y aunque querramos regresarnos hacia atrás, hermanos, ya ni para pecar servimos, ¿entiende? Algo sucedió en nosotros. Dice Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Hasta este momento Pedro había conocido al Cristo limitado por un cuerpo, pero ahora Cristo aparecía aquí, aparecía allá. No tenía límites, ni de tiempo, ni de espacio, de nada. Era otra cosa lo que vivía ahora. Era el Cristo. Cuando Juan en Apocalipsis, hermanos, lo ve, al principio, Juan dice, caí como muerto, y le dice, no temas, levántate, lo levanta, pero tiene una visión del Cristo de la gloria muy diferente. Juan, que lo había conocido predicando en Samaria, en Galilea, en Judea, ahora es otra cosa. La percepción que se tiene es muy diferente, y ahora la percepción que está teniendo Pedro es muy diferente. Y cuando el Cristo resucitado aparece, si usted va conmigo a Lucas 24, versículo 31, dice que Jesús les abrió los ojos. Ya era el Cristo resucitado. Les apareció a aquellos
Y les abrió los ojos. Ya no era lo mismo, hermanos. Algo había pasado tan tremendo. Algo había pasado en la creación. Algo había sucedido. Algo tan diferente. Lo que no podían ver ahora Cristo cuando tiene el encuentro con aquellos resucitados, dice, les abrió los ojos. Versículo 32. ¿Qué otra cosa les abrió? Versículo 32. Ahí dice, las Escrituras, hermanos. Ahí lo dice. Antes de resucitar hacia atrás no entendían muchas cosas. Ahora las cosas empezaban a verse diferente. Ahora su entendimiento empezaba a abrirse en la palabra. Era algo muy diferente. Estaban viendo el cumplimiento, la resurrección, la palabra de los profetas, lo que había sucedido, hermano, el propósito eterno de Dios. Todas las cosas estaban llegando y dice, ¿les abrió qué? Las Escrituras. Versículo 45. Ahí mismo en Lucas 24. ¿Qué les abrió después? El entendimiento. Era otra cosa, hermanos. ¿Pero quién estaba haciendo aquello? ¿Era el Cristo? El Cristo resucitado de la gloria, hermanos. Era otra cosa. Cuando nosotros experimentamos la salvación del Señor, hermanos, empezamos a distinguir lo espiritual y empezamos a percibir las cosas diferentes y empezamos a ver diferente. Dice que tenemos la mente de Cristo. No solamente abre nuestra mente, nuestros ojos, sino las Escrituras. Empezamos a darle un sentido diferente a la palabra. Nos da hambre de la palabra, ¿verdad? Cuando no se ha tenido esa experiencia con Cristo, hermano, pues no hay hambre. No pasa nada, hermanos. Las Escrituras las vemos y y dicen muchos, cuando tengo sueño nada más leo la Biblia y mira cómo me... ¡Qué a gusto! En lugar de que se prenda, ¿verdad? Y muchas cosas no las podemos captar, percibir, hermano, porque nuestro entendimiento no está abierto. Dice Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Y es una experiencia, es una vivencia, hermano, que viene a revolucionar nuestro ser, que solo quien no lo ha experimentado. Agarra vacaciones, ¿verdad? Me dijo un muchacho, le dije, oye, ¿cuánto tienes aquí en las nieves? Dijo, no, dijo, tengo 3 meses aquí. Dije, ¿por qué no has ido a la iglesia? Dijo, hermano, me aguanté 2 años fuera sin ir a la iglesia, que no me aguanto 3 meses aquí, dijo. ¿Qué aguante tienes? Le dije. No ha nacido de nuevo. No ha experimentado al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria. No se le ha abierto el entendimiento. Sus ojos no se han abierto. La palabra no se ha abierto. Y el nivel de compromiso que hay es tan bajo. Usted contrate a alguien y le dice a las 8 y no va. Allá a los 2, 3 días llega. ¿Qué pasó? Aquí estoy. ¿Qué le dice usted? Bienvenido, pásale. Estaba esperándote desde hace 2 días. No, ¿verdad? Nadie dice eso. No hay compromiso. O no está bien de la cabeza, ¿verdad? Porque si es responsable y hace un compromiso, ahí va a estar. Cuando venimos a Cristo nosotros, hermano, nadie nos tiene que obligar, nadie nos tiene que decir el perfil de compromiso en nuestras vidas después de conocer al Señor, hermano. El que está en Cristo, dice la Biblia, es nueva criatura. Es muy feo, hermano, que a un niño cuando es pequeño, lávate los dientes, báñate. Pero ya cuando llega ya a una edad más grande, que todavía le dice, lávate los dientes, báñate, que todos los días le tenga que estar usted diciendo. Luego llega a los 20 años y todavía le sigue diciendo, llega a los 25, le sigue a los 30, tiene 30 años diciéndole que aguante, ¿verdad? No funcionan así las cosas, hermano. No tienen que estarnos diciendo cada rato las cosas. Cuando hay un encuentro real con Cristo, aquella mujer que fue liberada de demonios en la casa de Simón el fariseo llegó a los pies del Señor y empezó a llorar y a lavar sus pies y a secarlos con sus cabellos. Sus lágrimas se enjugaban sus pies, los secaba con sus cabellos. Había vaciado un perfume. La respuesta de Cristo a la crítica de Simón el fariseo le dijo, el que mucho ama, mucho se le ha perdonado. Y ahora Pedro estaba experimentando al Cristo resucitado, pero ¿en qué lo estaba experimentando? En el perdón, en la aceptación. Lo estaba experimentando en la misericordia, le da comida, hace un milagro, no hay reproches de parte del Señor. Sencillamente ahí están en aquella fogata, en aquella comida, y el Señor no tiene palabra contraria hacia Pedro, pero aquello está generando algo en la vida de Pedro. Algo está sucediendo. El que mucho ama, mucho se le ha perdonado. Inmediatamente el Señor lo confronta. Sí lo confronta porque no podía quedarse las cosas así, pero fíjese qué manera de confrontar. No le dice, tú fallaste. No le dice tal cosa. La motivación para tener un perfil alto de compromiso con Dios es, primero, un encuentro con el Cristo resucitado. Una experiencia real, hermano, del perdón, de la salvación. La segunda cosa, hermanos, es una experiencia con su Espíritu Santo, con el poder de su Espíritu. Hay una confrontación. Se requiere mucho valor, hermanos. Cuando se está en el Señor o cuando se encuentra uno con el Señor, hermano. Juan dice, cuando en Apocalipsis lo dice, caí como muerto. La primera vez que Pedro en la pesca milagrosa dice, apártate de mí porque soy un pecador. Y Pedro lo decía delante de todos, hermanos. Y ahora cuando el Señor lo confronta, que le dice, Pedro, ¿me amas? Uno lo lee y dice, sí, tú sabes que te amo. Pero en la Biblia, hermanos, en el lenguaje que fue escrito lo dice muy diferente. La palabra ágape se refiere a un amor, hermanos, completo, sin reservas, perfecto, vamos a llamarle, si usted quiere. Y la palabra filos es un amor limitado, hermanos, de amistad, un amor humano. Y le dice, Pedro, me agapao. Pedro se
agacha y le dice, tú sabes que te fileo. No es el mismo amor que le dice, que le está pidiendo el Señor. Pero para reconocer, hermanos, y ser confrontado en público y reconocer nuestra condición en público se requiere valor. Para levantarse, Pablo decía, de todos los pecadores, decía, yo soy el primero. Cuando el Espíritu Santo empieza a tratar con nosotros, nos redarguye, hermanos. Trata con cada uno de nosotros. Nos permite reconocer nuestra condición. 2 veces le dice el Señor, me agapao, y la tercera vez ya no le dice me agapao, le dice, Pedro, me fileo, diciéndole, bueno, me amas con un amor humano limitado. Y entonces Pedro le dice, Señor, tú lo sabes, no estoy mintiéndote. Sabes que mi amor es humano y limitado, no es completo, no es fuerte. Tú sabes en la manera en que yo te amo con mis limitaciones. Ya no dijo, yo me muero, yo voy con... Ya no dijo eso Pedro, sino dijo, tú sabes que estoy tan limitado, pero tú sabes que te amo así. En mi humanidad, yo estoy aquí. No es fácil, hermano, reconocer nuestra condición. No es fácil. Cuando el Espíritu Santo venga, dijo Jesucristo, Él nos va a redarguir, nos va a convencer de pecado. Amén. Y nada cambia, hermanos, sin el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega, a los cobardes los hace valientes. Aquellos que no son capaces de realizar algo, les da la capacidad de realizar lo que no pueden hacer. Y aquí enseguida termina Juan y Lucas escribe Hechos, y aquí está el incidente que es la segunda cosa que tiene Pedro como motivación, es el bautismo con el Espíritu Santo. Ya lo habían recibido. Jesucristo les dijo, reciban el Espíritu, y sopló sobre ellos. Pero ahora en Hechos 2 les da una indicación en el versículo 8, en el capítulo 1, versículo 8, les dice, no se muevan de Jerusalén, les dice, hasta que no venga sobre ustedes el poder. Y luego dice, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis. Yo creo que hemos olvidado, hermanos, esa parte. Sin el Espíritu Santo nadie podemos agradar a Dios. Alguien dijo, si no fuera por el amor del Padre no estaríamos aquí. Pero si no fuera por el sacrificio de Cristo no tendríamos salvación por la victoria de Cristo. Pero si no fuera por el Espíritu Santo nadie podríamos experimentar todo lo que Dios ha hecho. Así es que nos debemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no estaríamos aquí. Y hemos olvidado, hermanos. Hace unos viernes estábamos en la oración y dejamos de orar. Le dije, ya no oren ni pidan, hablen lenguas. Empezamos a orar en lenguas. Nos hemos olvidado, hermanos, de esa parte. Muchos de ustedes no saben ni de qué estoy hablando. Y como iglesia hemos abandonado esa promesa. Y nuestro nivel o nuestro perfil de compromiso es tan bajo, la verdad. Hay una experiencia que nos motiva y tenemos una convicción de que Dios es lo más grande que hay, pero vamos a ser realistas. No podemos mantenernos en el compromiso. ¿Y sabe por qué? Porque nos hemos olvidado de la palabra de Cristo que dice, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Hemos olvidado esa parte. Ya no busca nadie ser bautizado. Buscamos por las tortillas, buscamos por la despensa, buscamos por la salud, buscamos por un mejor nivel de vida, buscamos por tener esto, por tener aquello. Pero ¿quién dice, bautízame, Señor, con tu Espíritu? ¿Quién lo hace una obsesión en su vida? Anteriormente nos decían, búscalo. Ahora no, hermanos. Y de ahí se deriva que nuestro perfil de compromiso es tan poco. Y si por ahí recibimos la promesa, después como que lo olvidamos, lo arrumbamos. Pablo decía, yo hablo más lenguas que todos, decía, y no impidan el hablar en lenguas, mas hágase todo decentemente y con orden, decía Pablo. ¿Sabe qué es lo que dice Romanos 8? Dice que el Espíritu pide con gemidos indecibles porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Y cuando oramos en lenguas es una oración que va dirigida directamente al trono de Dios, hermano, porque el Espíritu está pidiendo como conviene. Pero cuando esa es una parte olvidada, hermanos, cuando nosotros no somos conscientes de que es una promesa que dio el Hijo para nosotros, nuestro nivel de compromiso como iglesia, nuestro perfil es bajo, es muy bajo. Nuestros propósitos son unos y luego son otros. Andamos en las cosas de Dios un tiempo con muchas deficiencias. ¿Cómo andaban los apóstoles cuando andaba el Señor con ellos? De repente uno decía, no, yo me recargo en su pecho, yo soy de los preferidos. Y por ahí va una mamá de aquellos y dice, permítele que uno se siente a tu derecha y a tu izquierda cuando vengas. Y discutían y tenían conflictos. Así andaban. Y después ya no había ningún propósito. Muchos, aún en el ministerio del Señor, le abandonaron. Pero estos que fueron llenos del Espíritu Santo, su nivel de compromiso se afirmó tanto que fueron capaces de dar su misma vida. Ahorita hay grande necesidad en nosotros, hermanos, en cada uno. Yo no sé cuántos lo acepten. Hay grande necesidad en nuestras familias. No sé cuándo lo acepten. Tenemos una necesidad social tan tremenda ahorita en nuestro país. No sé cuántos estén conscientes y lo acepten. Tenemos una necesidad ahorita, hermanos, de que la gente conozca al Señor Jesucristo por los tiempos, por las situaciones que se viven, por el panorama que se está vislumbrando, hermanos. Pero no sé cuántos estemos conscientes. Eso humanamente debería ser una motivación nuestra para agarrar un nivel de compromiso alto. En las empresas hacen que la gente se ponga la camiseta de la empresa, vea a la empresa como lo mejor, como lo más grande, y trabajan para la empresa y defienden la empresa y hablan bien de la empresa. Bueno, las empresas que están
interesadas, ¿no? En que la gente tome sus propósitos, que la gente tome sus declaraciones de propósitos. Y algunas empresas que dan su declaración de propósitos, sus empleados las dicen, no, es que nuestro deber es servirle. Nuestra misión en la vida hay una empresa farmacéutica que dice, nuestra misión en la vida es su salud. ¿Me entiende? Pero nosotros en cuestión de propósito, hermanos, puede ser que los tengamos un tiempo unos y después a un lado. Ya no. Hay cambios de propósito. Tenemos un hombre ahora en Hechos 2 que se levanta con una palabra de poder, con un perfil alto de compromiso y con un amor filial muy limitado, pero con el Espíritu Santo. El primer fracaso de Pedro es cuando niega al Señor. El segundo fracaso de Pedro, ya predicaba, ya era usado, pero el segundo fracaso de Pedro viene cuando empieza a hablar de la circuncisión y tiene un pique con Pablo. Ahorita uno tiene miedo a veces, ¿verdad? Cuando hay diferencias. Uno observa a la iglesia cómo se conflictúa a veces unos con otros. Y uno dice, ¿quién tiene la razón? Todos son niños, dice uno. Todos y nadie tiene la razón. ¿Me entiendes? Uno ve cómo se conflictúa. Imagínense a Pedro y a Pablo ante el concilio en Hechos 15 que les llaman y les dicen, a ver, ¿cuál es el problema? Y Pablo dice en Gálatas, se le resistí duramente en su cara porque Pedro empezó a predicar de la circuncisión por sobre la gracia. Y Pablo le dice, no vamos a anular la gracia, no los instes a los que se convierten gentiles a circuncidarse y tienen un conflicto. Y luego que ya los ubican y le dan el fallo, ¿a favor de quién? ¿De quién fue el fallo ahí en esa discusión? ¿A quién, a favor de quién fue el fallo? A favor de Pablo. Pedro tuvo que sujetarse. Yo no veo que Pedro quedara con resentimientos y anduviera enojado. Yo no veo que él le dijera a los apóstoles, sí, pues como salió de la universidad, como Pablo es un rabino, como habla varios idiomas, como no, o sea que se quitó el prejuicio, tenía el poder, hermanos, para ser humilde también, ¿me entiende? Entre nosotros, cuando hay una situación y damos un fallo, nunca se queda conforme. El que pierde el fallo se enoja, se molesta, se retira si es que sigue, pierde sus propósitos, amén. Y uno dice, bueno, cuando hay una situación uno observa y dice, ¿qué les digo? Porque si ubicamos, no siempre aguantan la ubicación. Y luego después hasta uno tiene que andarles pidiendo perdón, ¿verdad? Hay gente que después de que hace cada cosa y se le ubica, se da por sentida y luego todavía tenemos que andarle pidiendo perdón después de que cometió un error y hizo cosas que no eran y se le llamó la atención, se hace el ofendido a la persona y ahí andamos todavía diciéndole, pues perdóname porque te ofendí, te dije la verdad, perdóname porque ando atrás de ti para que tu vida se enderece y se componga, perdóname que te ofendí por eso. Para colmo. Primer fracaso de Pedro cuando niega al Señor. Segundo fracaso, el problema de la circuncisión. Tercer golpe duro a la persona de Pedro cuando va a orar por Cornelio. Hasta ahí manifiesta que Pedro era todavía una persona, no tenía problema con Pablo porque era judío, pero todavía con los gentiles tenía su recelo como buen judío. Y dice la Biblia que cuando llega ahí la visión de Dios y le dice el lienzo aquel mata, come, dice, yo nunca he comido ni nada, cosa inmunda, y Dios lo está preparando para mandarlo a la casa de Cornelio para que lo evangelice y para que reciba el Espíritu Santo y sea salvo. ¿Ve? Ahí está el tercer trato que Dios le da a Pedro, pero no hay problema. Y qué bueno que la Biblia habla de las deficiencias que tenemos, hermanos, pero todas esas deficiencias, hermanos, las tres fallas que marca de Pedro. Más adelante, ahí en el mismo capítulo del 21 de Juan, le dice, cíñete porque habrá el día en que otro te va a mover. Y el versículo que sigue le dice, esto estaba hablando tal vez acaso o estaba diciéndole por su muerte. Porque aunque Pedro tenía deficiencias, él murió por el Señor. Y la tradición dice que fue crucificado y que Pedro dijo, no, así no, póngame de cabeza a mí porque yo no soy digno ni siquiera de morir como murió mi Señor. O sea que aunque tuvo fallas, su perfil de compromiso era alto, no solo por haber experimentado al Cristo resucitado, sino por haber experimentado el poder, la llenura, la promesa del Espíritu Santo en su vida. No es porque podamos, hermanos, Él manifiesta fallas, pero en aquellas fallas, hermano, se levanta el poder y la misericordia de Dios y vemos a un hombre, hermano, capaz de ofrendar su vida con un nivel alto de compromiso, con un propósito bien definido y entrega su vida por Cristo. Nosotros nos quedamos nomás con las fallas, ¿verdad? Nos faltan los propósitos, nos falta el nivel de compromiso alto, pero qué bueno, hermanos, que la Biblia nos provee las motivaciones no humanas, sino de parte de Dios. Una relación continua con el Cristo resucitado. Una relación continua con su Espíritu Santo, hermano, da un giro a todas las cosas. Hay una tercera cosa. El nivel de compromiso o perfil de compromiso alto también es una decisión personal. No podemos decir que Dios me agarre y como un títere me mueva y no, es una decisión también personal. Y esa decisión está motivada por el amor de Dios. La confrontación que Cristo le hace a Pedro, lo ve y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro se agacha y dice, con un amor humano limitado, no como el que me estás pidiendo. Bueno, Pedro, apacienta mis corderos. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, con un amor humano tan limitado, no como el que me pides.
apacienta mis ovejas. La segunda. La tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas con tu amor limitado y humano? Y Pedro le dice, tú sabes que con ese amor yo te amo. Apacienta mis ovejas entonces. ¿Qué le está dando el Señor? Lo está regresando al propósito. Le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Y lo está volviendo al propósito original que le había dado el Señor. No podía faltar a su propósito ni al perfil alto de compromiso en la empresa que Dios había establecido. No podía, hermanos. Nosotros un día le dijimos, Señor, mi vida es tuya. Les recuerdo, te la entrego. Y luego le dijimos, haz lo que tú quieras. No sé cuánto le dijeron al Señor así. Pero se nos olvidó, hermanos, porque ahora hacemos lo que queremos con nuestra vida. Y vamos a reconocer como Pedro que no podemos y que a veces hacemos promesas y fallamos. ¿Pero por qué fallamos? Porque nuestra relación con Cristo, hermanos, es pobre. Porque nuestra relación con el Espíritu Santo es tan limitada, hermanos. Y estamos hablando de una empresa que no está en nuestra capacidad ni en nuestras fuerzas. Estamos hablando de una empresa, hermanos, que es de Dios y que Él nos da la capacidad y nos da la fuerza para agradarlo a Él y para llevarla a cabo. Pero no queda fuera nuestra decisión, hermanos. Una vez alguien me dijo, pues si Dios quiere que, supuestamente había conocido al Señor esta persona y se retiró, dijo, pues si Dios quiere que vuelva, pues aquí estoy, que me regrese. Y luego terminó diciéndome, dijo, ya les dejo el trabajito para que oren a ver si yo vuelvo. No, le dije, no, mejor oro por otra gente, mejor oro por otra gente que quiera. El Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí. El que tenga sed, el que no tenga, no, ¿cómo lo van a hacer a fuerzas? El que no quiere, no. Pero el que tiene sed, sí. Que dice en Isaías, a todos los sedientos, a los hambrientos, venid y comprad, comed sin dinero. Sin dinero. Hay una decisión aquí que tenemos nosotros que tomar. Nosotros tenemos que entender que el amor es algo indispensable en la vida apasionada, la vida de devoción. Nosotros tenemos que entender que el amor es el que produce una humildad no fingida. El amor es el que produce un compromiso estable en nuestras vidas. Si no hay ese amor de Dios, si no tenemos la experiencia de habernos encontrado con el Cristo resucitado, hermano, si no tenemos la experiencia de que el Espíritu Santo traiga la vida de Dios, traiga el perdón, traiga, hermano, a nosotros la salvación, es muy difícil que podamos nosotros experimentar un nivel de compromiso alto. Hace unos domingos en Rosario llegamos y había 2-3 gentes y los hermanos estaban muy, hermano, le dije, hermanos, este es nuestro nivel, no se extrañen, este es nuestro nivel. No sé si me entendió. No puedo demandarle, mi nieto tiene 4, va a cumplir 5 años, no puedo demandarle que se mantenga fiel a sus compromisos porque es un niño. Él me dice, me voy a comer todo lo que me den y luego me falla. A la mera hora dice, no, ya no quiero. ¿Qué puedo hacer con el niño de 5 años? Dígame. Decirle, ahora me cumples. ¿Eso mismo? Nuestro perfil de compromiso es tan bajo por nuestra mala relación con Dios. Y cuando empezamos o que experimentamos la primera vez, hacemos promesas. Y les decía yo a los hermanos, este es nuestro verdadero nivel, nuestra verdadera condición es esta. Que prometemos, que dijo Pedro, yo me muero contigo, Señor. ¿Y qué estaba haciendo al rato? Negándolo. Esa es nuestra condición. ¿Me entiende? Perdemos los propósitos, los cambiamos porque no tenemos la capacidad. Pero si nos pusiéramos a buscar de Dios, si nos metiéramos, hermanos, a experimentar la presencia de Dios, el contacto real con Dios, con Cristo, si dejáramos que su Espíritu Santo nos visitara y empezara a obrar dentro de nosotros, nuestro nivel de compromiso sería alto. En la unidad, el que quiere una vida piadosa dice, manifiéstela, dice, por el amor, por la obediencia y por la unidad. Amor, obediencia y unidad. ¿Tenemos unidad? ¿Tenemos amor? Si yo quiero hacer un compromiso con Dios a la adoración, adorarlo, ¿cómo adoro a Dios? Mi vida como adorador habla de una vida con un nivel alto de compromiso. Cuando es un trabajo, usted está comprometido a cumplir con el trabajo. A menos de que sea algo de causa mayor, de fuerza mayor, usted manda y dice, no puedo. Pero hace hasta lo imposible por cumplir, porque es el trabajo y está su sustento. Como adoradores, ¿cuál es nuestro perfil de compromiso aquí? Es negociable, si podemos estar aquí estamos, y si no podemos estar no estamos. Es negociable, a la hora que llegue no importa. Es negociable, habla de un perfil de compromiso ¿qué? Bajo. Así es que les dije en Rosario, hermano, no se apure. Se están dando cuenta de cuál es nuestro nivel y nuestra condición. Y eso da tristeza, hermanos, porque observamos aquí nuestra asistencia, observamos nuestra búsqueda, nuestra manera de servir, observamos nuestra manera de convivir, y no podemos obligar a un ratón que vuele como un águila. Es imposible. No podemos obligar a alguien que manifieste una vida que no tiene. Es imposible. No puedo obligar a un niño a que tenga acciones maduras de un adulto. Es imposible. Pero déjeme decirle, no solo es el encuentro, la experiencia con Cristo y el Espíritu Santo, es el amor de Dios que ha generado en nuestras vidas lo que nos motiva a una decisión y a hacer perfiles de compromiso altos. ¿Qué dice Juan, hermanos? Le amamos porque Él nos amó primero. No conozco otra manera, hermanos, de servir. Dice la Biblia, el amor cubre multitud y fieles son las heridas del que ama. El amor es algo tremendo, hermano. Y en esto consiste el amor, hermano, no en que nosotros le amemos, sino en que
que Él dio su vida por nosotros. Lo demás, hermano, fuera de Él está el amor eros, el amor filial, el amor de consanguinidad, pero el amor ágape, el amor perfecto, solamente Él lo da. Necesitamos un perfil alto, hermanos, de compromiso. La pregunta que le hicieron a Pedro, yo creo que no la podríamos hacer. ¿Me amas? Esa fue la pregunta que le hicieron a Pedro. ¿Me amas? Sí, ¿verdad? Pedro se agachó. Sí te amo, pero con un amor tan imperfecto y tan humano. En la Biblia dice, me agapao, y Pedro le decía, sí te fileo. Qué sincero, Pedro. Nosotros un día le dijimos, Señor, mi vida es tuya, haz lo que tú quieras, lo que tú digas, Señor. Pasó el tiempo y descuidamos nuestra relación con Dios. Y no manifestamos, hermano, la madurez. Quiero que entienda esto. Pedro en un principio, él se sentía autosuficiente. Sentía que podía y prometía, yo me muero contigo. Y no era cierto, hermanos. Aquí Pedro, en este capítulo de Juan 21, él está con mucha humildad diciendo, sí te amo, Señor, pero con un amor tan limitado. No es como yo decía, ni soy el que creía ser. Y lo que me asombra es la comisión que el Señor le dice, bueno, Pedro, aún con ese amor, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Así limitado, humano como eres. Porque la motivación venía el Espíritu Santo. Ya tenía el inicio, hermano, la experiencia con Cristo. Ahora venía el poder. Lo vuelvo a repetir, la decisión propia no está exenta. Yo tengo que decidirlo. Yo tengo que quererlo. No que lo pueda, pero sí lo anhelo. Y tiene que ser un anhelo intenso. ¿Me amas, Pedro? Y si el Señor nos viera de frente a los ojos y nos preguntara, ¿me amas? ¿Usted qué le diría? El Señor no nos recrimina, no nos hace, pero si usted se pone altivo y dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, yo le diría, tú me prometiste esto, yo te di esto, he hecho esto. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? ¿Me amas? Es mejor decirle como Pedro, Señor, con muchas limitaciones, con mucha humanidad mía, Señor, te amo. Y tú lo sabes cómo te amo. Y Él nos da, hermanos, su espíritu. Él nos da su amor. 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 Él nos da su amor.